Volvemos al kiosco. Este bloque está dedicado a la entrevista del minuto. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Les doy algunos datos. A ver, es la memoria viva del deporte de Fraiventos. Locuaz, memorioso, polémico, envidiado, discutido, discutidor, poseedor de un estilo radial característico y que lo identifica fácilmente, avasallante, dinámico. Es una máquina de datos y de estadísticas. Tiene una computadora en la cabeza. Sí, ya saben a quién me estoy refiriendo. La Deporteca cumple 25 años y hoy el kiosco entrevista a su conductor y creador, Walter El Goma Socias. Bienvenido, Goma, bienvenido al kiosco. Muchas gracias por recibirme. Bien. La Deporteca cumple 25 años, y 25 años continuos y permanentes. Cambiaste de radio de repente, pero eso que no es un hecho menor, sin duda que va a estar en nuestra charla, pero para empezar me gustaría que hablaras de vos. A ver, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo 55 años, nací el 9 de marzo de 1961, bueno, mi señora Nelly y mis hijos Víctor y Gustavito. Uno es ingeniero eléctrico, el otro es economista, acaban de terminar su carrera, muy orgulloso de eso. Mi señora es maestra, por supuesto. Háblanos de tu profesión, o más bien de tus profesiones. Bueno, por suerte la vida me dio la posibilidad de trabajar en dos cosas que amo, la radio y la docencia, pero bueno, se me dieron las oportunidades y las pude hacer. ¿Qué cosas, digamos, son las que más te atraen y son las que más te gustan del periodismo deportivo? No, a mí lo que me atrae y lo que me gusta hacer es el tema de la información, ¿no? De estar con los deportistas, de seguirlos, de contarle a la gente, de ser el vocero de la gente, de contar aquellas cosas que nadie va a venir a contar y que uno tiene que ser el vínculo para ellos, ¿no? Y te hago la misma pregunta, pero esta vez referida a las matemáticas. No, la verdad es que es lo mismo, prácticamente lo mismo, porque uno transmite, lo poco que uno sabe, poder transmitírselo a los jóvenes, la verdad que es apasionante. Vamos a hablar de tu infancia. Sí. Yo recuerdo, a ver, muchísimas, pero muchísimas veces en tu programa haberte oído hablar de tu viejo, sí, de un laburador del Anglo. Me gustaría sí, que hablaras, digamos, de tu infancia y especialmente de esa relación que uno supone muy profunda entre vos y tu padre. Sí, mi papá, el Lolo Socias, fue un obrero del Anglo, de frigorífico Anglo, chapa 2287, trabajó en cámara fría y de él heredé, sin que me lo dijera, el amor por el trabajo. No solo trabajó en la fábrica, sino que también trabajó la tierra porque le encantaba y era un apasionado de la quinta, de la chacra, y bueno, ya lo traía desde niño eso, ¿no? Y más solo en la adolescencia, ¿qué tipo de estudiante fuiste? ¿Qué cosas te gustaban más y qué cosas menos? Y bueno, me gustaba, por supuesto, toda la ciencia, matemática, química, principalmente esas dos, física, un poco menos, biología, y después no quería saber nada con la filosofía o con la literatura, con la historia, aunque después uno de viejo aprende lo lindo que la historia, empieza a buscar y empieza a buscar su historia, nuestra historia en lo local y demás. Bien. Qué cosa increíble. Sos funcionario y sos docente en ese liceo al cual fuiste como adolescente. Sí, sí, sí. Y te tengo que hacer la pregunta, ¿cuáles son los docentes que recordás con mayor cariño? Y hay muchos. Los otros días estaba hablando justamente de eso, que uno recuerda a los profesores que a uno lo defendieron como estudiante, que si vos eras aplicado durante todo el año, que si estudiabas te defendían. Por ejemplo, y recuerdo en sexto a Gino Viciconti, alguien que me marcó porque lo tuve 3 años fue Horacio Todeschini en matemática. Y bueno, después mis profesores escritores también que siempre me defendieron, todavía vive. Maruja Paz de Montaño fue mi profesora escritora, y Beba Casanova también, otra de las
profesora de matemática que era especialista en primero, ¿no? La pregunta es difícil. Sí. Vamos a no dar nombres. Sí. No vamos a quemar a nadie con nombre y apellido. Pero ¿recordás algún profesor o algún docente que tengas un mal recuerdo y tenés alguna anécdota o alguna pequeña historia sobre alguna actitud así muy jodida, muy mala? Vos sabés que no, la verdad que no, en cosas negativas, siempre había alguna broma, alguna cosa, alguna chanza, pasaba algo en la clase, pero no, era una época muy especial la que uno vivió. Yo ingresé al liceo en el año 73 y me fui en el año 79, dando mi último examen en febrero del 79 e ingresando como docente en mayo del 79. En plena dictadura. Sí, en plena dictadura. Entonces no daba para mucho, sí momentos a veces difíciles que pasaron dentro del liceo, principalmente entre los años 73 y 75, que vimos algún docente que fue sacado del liceo, ¿no? Fuimos partícipes de eso, pero después dentro de la clase o profesores, quiero destacar, sí, como cosa buena que me olvidaba, tuve un brillante profesor y me emocioné cuando vi su nombre en el liceo, que fue Horacio Sarabay, en segundo año. Bien, vamos ahora a meternos en el tema del deporte. ¿Cuándo nació tu amor por el deporte, quizás en el relato, imaginando que vos algún día podías ser relator o comentarista? ¿Jugador quizás? Sí, bueno, en mi casa casi era hijo único, después llegó mi hermana cuando yo tenía 10 años y medio sobreprotegido de mi mamá, que era bordadora, quiero decir también, una profesión que ahora ya no está, y no me dejaban salir mucho, pero por allá una recomendación vino y pude jugar al baby fútbol, lo jugué en Guaraní, después jugué en Fray Bentos en la tercera especial, justamente con un compañero que acaba de ser campeón ahora como Sergio Esquivel, con el 18 de julio de Paysandú, jugué en Real Hervido, en la Divisional B, también, jugué muy poco. Tuve la fortuna que esos años que jugué, los equipos donde participé pudieron salir campeones y servía para poco y entonces un poco de la afición para esto del deporte. ¿Y el tema de la radio cómo vino? El tema de la radio, yo siempre digo, ¿cómo? En la época nuestra, en nuestra infancia y adolescencia, la radio ocupaba un lugar central en nuestras casas, no había televisión en mi casa, había radio. Mi mamá se levantaba temprano para bordar en su máquina y lo primero que hacía era prender la radio para que se calentaran las lámparas y después que venía de lavarse la cara y eso, en el baño la sintonizaba, ¿no? Y ahí quedaba la radio para todo el día. Y bueno, y para que no me escapara a la hora de la siesta para ir al Arroyo Laureles a jugar, me daban una radio de aquellas parecidas, las Espica, no era Espica, pero era una parecida para que me costara la siesta y ahí escuchaba radio. Y siempre la radio fue una compañera y bueno, ahí creo que surgió la afición por querer estar ahí y querer, ya es lo que te digo, siempre la vocación de informar, de estar dando a los demás. Sé que sos un tipo de memoria. ¿Recordás el primer programa de la Deporteca? Sí, cómo no, totalmente. Luisito Sosa González tenía un programa que se llamaba Tarde a Tarde y Tango a Tango en la Rincón y empezaba a las 6:30 de la tarde. Y ya habíamos, y yo había entrado como funcionario de Radio Rincón allá por el año 91 y nos empezábamos a desafiar. Y él me empezó a desafiar, vos que vas a tener información, que esto que el otro. No, tengo. Y entonces me dice, bueno, pero tenés, pero no te animás. Y un día me animé, fue un 30 de julio del año 91, fue el primer programa y bueno, y ahí pasé información y pasamos tango, que era lo que en principio hicimos con Luis. Bien, a ver, tu carrera, digamos, como comentarista y sobre todo como recopilador o archivador, que ese es otro aspecto, digamos, que daría para un programa entero, es bastante conocido. Prometo en algún momento invitarte para hablar exclusivamente de ese archivo maravilloso que tenés, que yo calculo que dentro de algún tiempo va a formar parte del patrimonio de Fray Bentos. Pero me gustaría, siendo estrictamente lo deportivo, ¿cuál es, digamos, el momento más grato que recordás haber vivido en la Deporteca? Y debe haber habido muchísimos, digo, pero estaba buscando notas un momento.
el momento más importante fue una nota que hice al Tito Di Pascua. Tiene una hora 45 minutos donde cuenta prácticamente toda su vida, y cuenta también, se extrae ahí la pasión que tenía por el deporte y por Río Negro, ¿no? Y por Laureles. Y por Laureles, sin lugar a dudas. Laureles, Rampla, Nacional, que eran sus únicos cuadros. Otra de las cosas importantes fue haber entrevistado a Dulio Varela en su casa. Y bueno, después un sinfín de notas y coberturas que pude hacer. Pude hablar y entrevistar a Luis Aragonés en España, pude hacer cobertura a través de lo que era la Deporteca, estar en España y cubrir un par de partidos. Y después una de las cosas impresionantes que hice fue relatar lo de Joe Reboledo en los Juegos Olímpicos de Atenas, en aquella regata que no apareció por ningún lado, y terminamos relatándola nosotros con un papel. ¿Qué persona o qué deportista que ya no estaba caminando más por este mundo te hubiera gustado entrevistar? Y me hubiera gustado alguno de los futbolistas, por ejemplo, me hubiera gustado hablar con Asasi, me hubiera podido hoy entrevistar al Tolo Molinari, a quien conocí, pero era muy niño y no sabía. Me hubiese gustado entrevistar a Alfredo de la Torre, al Chivo de la Torre, me hubiese gustado entrevistar a Juanjo Pini, a aquellos grandes campeones de 1930 de Río Negro, que uno los conoció y que convivió con ellos, pero la verdad que no tenía ni idea de lo que habían hecho por el deporte nuestro. Y de deportistas que hoy estén vivos, de cualquier lugar del mundo y de cualquier disciplina. Y a mí particularmente me gustaría tener una charla con Pelé, de quien soy admirador, pero capaz que sea algún día. ¿Alguna vez te ofrecieron hacer televisión? Hicimos un poquito de televisión en algunos programas puntuales de los mundiales o de Copa América, pero vos sabés que yo me considero un hombre de radio. De todos modos, debo suponer que acá te sentís cómodo. No, sí, estamos bien. Es una charla de amigos, así que no pasa nada. Bueno, Goma, ahora viene el temido cuestionario de Bernard Pivot, periodista francés, son 10 preguntas. Tengo que arrancar con, ¿cuál es tu palabra favorita? Libertad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Odio. ¿Qué es lo que más te causa placer? Estar tranquilo, estaría bajo un árbol solo en el medio del campo. ¿Qué es lo que te desagrada? Los ruidos, el estrés. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El silencio. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? Los escapes abiertos. La séptima pregunta, que podés contestarla con total y absoluta libertad, ¿cuál es tu grosería o insulto favorito? Anda a cagar. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Mi profesión era químico farmacéutico. ¿Qué profesión nunca ejercerías? No me la imagino. Y por último, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bienvenido, hermano. Walter Sosillas, el Goma. Ah, y la última pregunta, ¿por qué te dicen el Goma? Tendría que haberlo dicho al principio. Es toda una anécdota larga, pero es cortita a la vez. Cuarto año, yo jugué al fútbol y siempre me gustaban todos los deportes, pero no servía para nada. Pero en cuarto año compartíamos un cuarto año con muchísimos varones, entre ellos Venancio Vázquez, el brasileño ya desaparecido Rodríguez, Alejandro Stirling, eran todos jugadores de selección de básquetbol. Había muchos varones porque eran toda la camada que había salido del Colegio Laureles, la primera generación que egresaba de tercero del Colegio Laureles, y estábamos en cuarto. Y Silvio Bianchini hacía partidos para formar la selección, hacía partidos de básquetbol entre las clases. Y resulta que vamos a un campeonato con nuestra clase, que era muy potente, y nosotros estábamos para rellenar el formulario, entre ellos Mario San Martín, yo, que éramos gorditos y petizos que íbamos a jugar. Pero resulta que fue era la final, era tan dura fue la final,
que empezaron a salir por la quinta falta personal distintos compañeros. Y íbamos quedando un poquito en el banco. Los últimos dos que quedamos fue Mario San Martín y yo. Entró Mario, hizo un par de desastres, lo sentaron y me dieron el último, entré yo. Yo no jugaba al básquetbol porque como era gordito y la camisetilla y ponerme y todo eso, no me gustaba. Pero siempre fui ágil, ¿no? Siempre fui ágil, jugaba al arco. Y fui en el gimnasio del Colegio Laureles, para el aro que da a la piscina. Me la dieron, porque antes era más posicional el básquetbol, me la dieron a mí, yo picaba bien. Y la llevaba, y los grandotes iban allá. Y cuando crucé el medio de la cancha, me pareció que estaba tan cerca el aro, que agarré y yo dije, no me marcaba nadie, tiré. Y aquellos grandotes, el brasilero y Venancio, al rebote. Y la pelota entró como tubo. Se dieron vuelta, se estiró como una goma, la goma. Y ahí quedó el sobrenombre en cuarto año de liceo. Nunca más me han dejado decir el Goma y lo tengo registrado como seudónimo en la Biblioteca Nacional. Estamos pagos. Walter Socías, el Goma, gracias por venir a la entrevista del Minuto en el Kiosco. Ya volvemos.